Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Lemo, soy docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es para mí un honor poder compartir con ustedes este tema tan importante como es la lucha, la intervención y la prevención de la violencia. Así que en principio agradezco la invitación a compartir este curso con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, que como ustedes saben para Argentina es nuestra matria, nuestra madre patria. Así que es un honor para mí poder encontrarle un sentido a esta clase, que voy a intentar que no sea meramente teórica, que no sea que buscarle un sentido en donde juntos, a pesar de que es asincrónica y que estamos en una virtualidad en donde yo intento poner en funcionamiento los 5 sentidos, pero bueno, por eso no me van a encontrar a mí leyendo filminas, sí va a ser enviado mucho material, va a ser enviado también las preguntitas para el examen de evaluación final, pero quiero realmente, va a haber por supuesto unas definiciones, que con eso vamos por supuesto a dar inicio a este tema, que es el impacto emocional en los temas de violencia, pero sobre todo en los menores expuestos y la violencia vicaria, que es un tema, por supuesto, que no vamos a poder definir si ese trauma que queda en los menores es irreversible. De hecho, es una de las preguntas que yo después, y ojalá con el tiempo nos podamos encontrar con algún congreso, sea en España o sea en Argentina o en algún otro lugar del mundo, en donde continuemos con esta lucha que hoy nos encuentra, nos preocupa y nos ocupa sobre este... en realidad es un tema tan importante por cómo lo dieron a conocer, que es esto temprano. Cuando los abogados nos preocupamos tanto del tiempo razonable, por aquella tardanza en los procesos judiciales, y darle un sentido temprano, ahí creo que está el quid de la cuestión. Por eso, cuando ustedes proponen el tema la detección temprana del daño emocional, y en lo que a mí respecta, los menores expuestos en las situaciones de violencia y la violencia vicaria. Por supuesto, entonces vamos a dar una definición de qué es la violencia. Y podríamos parafrasear aquello que dijo la ONU, y para hacerlo simple, porque yo voy a tratar de darles lo más simple y darle un sentido y tener un reto, un desafío, que realmente cuando finalicemos este encuentro, o ustedes, todo el resto de las clases, podamos decir quizás, y no de manera utópica, sino realmente con un sentido práctico, con un sentido posible. Porque yo les traigo una solución muy simple y no es utópica, sino que me parece totalmente posible de ser cumplida. Pero antes vamos a darle una estructura, por supuesto, a la clase, y vamos a definir, parafraseando, como les decía, lo que dijo la ONU, ¿qué es la violencia? En cualquier situación de poder, de autoridad, encontramos que si deliberadamente hay un uso de esta autoridad hacia el que tiene menos poder, ahí ya podemos estar hablando de una violencia. Y después vamos a clasificarla de manera simple primero, y después con los subtítulos o subtipos o distintos estratos. Porque en principio, y ya lo sabíamos del derecho penal cuando nos enseñaban la vis compulsiva y la vis absoluta,
¿no es cierto? Cuando había una violencia absoluta, una violencia física, o cuando la violencia era era ejercida sobre lo que más se quiere, por ejemplo, una vis compulsiva cuando había una amenaza hacia los hijos o hacia personas que pudieran generar ese estado de dominación con esa vis compulsiva o esa vis absoluta, remontándonos al derecho penal. Pero como clasificación entonces de violencia podemos decir la violencia física, la violencia psicológica y la violencia estructural. Y después de ahí tenemos violencia educacional, violencia institucional, violencia vicaria, que es nuestro tema. Y a la vez, dentro de esa violencia vicaria, ya nos podemos desmembrar y hablar de una alienación parental, porque si estamos dentro de esa violencia de género, por supuesto, porque en principio pareciera que estamos únicamente hablando de algo que es el más débil, y no es así, porque para esto también nos vamos a tener que remontar a los derechos humanos, y a esos grupos vulnerables que están muy bien definidos en las reglas de Brasilia. ¿Vieron cuando en las reglas de Brasilia nos definen qué son los grupos vulnerables? Y de ahí todas esas defensas y después también convenciones que salen cuando frente a violaciones de derechos humanos son sometidas y denunciadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí, como el caso que después, y también se los mando en un PowerPoint para que ustedes después tranquilos, primero puedan escuchar estos videos teóricos, por así decirlos, pero le vamos a dar un cariz totalmente práctico, totalmente útil, porque el sentido que le quiero encontrar es realmente que sea útil y ver cuál va a ser el reto, a quién le vamos a delegar, porque acá la solución que le tenemos que dar es a la sociedad, que es la que está expuesta, y entonces hay que detectar ese daño emocional en los menores, pero también en toda la sociedad. Entonces, las alertas tempranas, por eso tan importante este título de la detección temprana del daño y el impacto emocional en los menores y el impacto en, por supuesto, ni hablar si hubiera una violencia vicaria o una alienación parental en donde ya directamente el daño es directo a los menores para justamente separarlo de alguno de los miembros de la familia. Y entonces ahí se impone automáticamente, luego de haber definido o parafraseado la definición de la ONU, o como les dije, hacerlo simple, cualquier situación deliberada de alguien que ostenta una autoridad sobre otro. Y ahí entonces tenemos desde el médico paciente, desde el docente alumno, desde hombre mujer, desde el mayor menor, o sea, todas las situaciones que tenemos que empezar a visibilizar, pero también dejar de naturalizar. A veces, bueno, ya lo dijo y también nos vamos a referir más adelante en lo que dijo el francés allá por los años 70, Pierre Bourdieu, en donde definió a la violencia simbólica, que es aquella casi imperceptible, aquella violencia sutil, en donde casi el dominado la acepta, la naturaliza, que puede ser hasta en estos ámbitos que estamos, podríamos estar hablando de cuestiones académicas, de cuestiones en la educación. Entonces todo eso estamos acá para, de alguna manera, y sin ilusión, sino con realidad fáctica, el compromiso social. Y es algo tan simple como la denuncia. O sea, ante cualquier situación, después de esta clasificación que estuvimos viendo, y ya vamos a volver sobre la violencia física, realmente con vías de hecho en la persona, con daños físicos en la persona, o daños psicológicos,
que generan un trauma, una situación traumática, que ahora vamos a definir también según Freud, qué es el trauma y si es o no irreversible. Esa violencia institucional que después se hace estructural, porque cualquier violencia en cualquier nicho, en cualquier núcleo, sea familiar, educacional, social, genera un daño en ese tejido, primero tejido familiar o puede ser todo un tejido social. Y entonces hoy estamos todos acá para prevenirla y poder en un futuro, no sé si decir, quizás muy ambicioso, que se erradicó la violencia en todas sus clasificaciones, subtítulos y estratos, sino que por lo menos se intentó, y me parece que la solución práctica y fácil, útil y necesaria, así como pedimos en las sentencias que sean congruentes, útiles y necesarias para la resolución de un conflicto, creo que la violencia está un poquito fuera o debiera estar fuera de un proceso judicial, por supuesto ya declarada o ya ejercida esa dominación, por supuesto que se impone la denuncia y por supuesto el tratamiento adecuado y bien acorsetado a esa situación, si es sobre mujeres, si es sobre niños, si es sobre hijos, o si es sobre alumnados, o sobre pacientes, o cualquier grupo de esos que estábamos definiendo como vulnerables. Entonces, una vez que ya tenemos la definición de violencia como esa acción deliberada de alguien que tiene una autoridad sobre otro, una vez que ya intentamos esa clasificación de violencia física, violencia psicológica, violencia estructural, violencia educacional, violencia vicaria, violencia simbólica, definir entonces, antes de continuar con otros pilares tan importantes como los históricos, bueno, ya vamos a llegar, definir qué es el trauma. El trauma es aquella situación que, así como en un choque físicamente también se habla de un traumatismo craneal o un traumatismo físico, en lo que es el daño psicológico, el daño emocional, el impacto en los menores expuestos a situaciones de violencia intrafamiliar, ese daño yo creo que es irreversible, porque ya lo había dicho Freud, que toda situación traumática es aquella que el cuerpo o la psiquis no la puede internalizar. Entonces queda como dormida en el inconsciente y por eso muchas veces ante otra situación de impacto energético que no pueda soportarse a la psiquis o el cuerpo, vuelve a esa situación externa, quizás después de 20 años, vuelve a manifestarse. Con lo cual yo creo que un trauma en una violación de un adolescente o de golpes visibilizados por hijos a su madre o en situaciones de familias atravesadas por violencia, son realmente traumas que, a mi modo de ver, que no soy psicólogo ni psiquiatra ni médico, simplemente abogado, y los abogados nos hemos entrenado quizás en algo de PNL, de programación neurolingüística, en lo que tiene que ver con ese lenguaje no verbal, ese lenguaje corporal que a veces en los niños atravesados por violencia, esos niños expuestos, que es nuestro tema de abordaje hoy en esta clase, menores expuestos, tienen después en la escuela problemas de socialización, problemas de adaptación, problemas de aprendizaje, o en ese subconsciente toda la vida con un trauma que quizás es más difícil, que hoy nos proponemos
erradicar la violencia. Ese trauma me parece que lo dejamos ahí para los expertos en medicina, en psicología, en psiquiatría, pero me parece que muy difícil que algo que queda enquistado en el subconsciente y que ha sido imposible llevarlo al consciente para manejarlo, tratarlo y quizás así olvidarlo. Yo creo que el trauma en situaciones de violencia muy extremas es como aquel daño estructural difícil de erradicar. Pero bueno, siguiendo con cuestiones un poco más halagüeñas, dejando entonces el trauma que ha generado en esos menores expuestos, dejando un poco la teoría, ¿por qué no? Vamos entonces a darle una estructura de una dimensión teórica que lo vamos a dejar al plexo normativo o a la legislación de cada país, porque estamos en distintos países, entonces no voy a hablarles de las leyes argentinas, sí por ahí de los avances que se han dado con la creación de comisarías de la mujer, con los avances que se han dado en las OVD, que son oficinas de violencia doméstica, los botones antipánico, cuestiones que seguramente tienen también en el resto del mundo, en donde se le da justamente como el título de este seminario, detección temprana del daño emocional. Bueno, acá se le da una escucha temprana y realmente una escucha activa, diría, una escucha en donde se le dice o se le debe decir, y por ahí también les he mandado en el PowerPoint una diapositiva del CONAPO, que es justamente el Consejo Nacional de la Población en México. También les he mandado ahí en una de las diapositivas, van a encontrar bueno, por supuesto, definiciones de Pierre Bourdieu de violencia simbólica y también les mando ahí hasta links de películas, porque cuando nos adentremos al verdadero círculo de la violencia, hay una película, por supuesto que se da cuando se estudian los círculos de la violencia, que se llama Te doy mis ojos. Así que bueno, ahí los invito porque ahí es justamente un claro ejemplo de violencia de género, de violencia simbólica, en donde ustedes conocen cómo es ese estado de dominación, en donde, bueno, si nos remontamos, la mujer parecía que no podía salir a trabajar, entonces estaba mermada su situación de derechos laborales, o le decían que la casa estaba sucia, o que los hijos estaban desatendidos, o cuando le preguntaban por la profesión le decían no trabaja, se dedica a la casa. Esas son las cuestiones de violencia simbólica de la cual nos habla el francés Pierre Bourdieu, en donde se naturalizan a veces comentarios, o bueno, ni hablar en los colegios cuando hay un grooming, o cuando hay por cuestiones de raza o por cuestiones físicas. Ahí también hay violencia simbólica y violencia que no se puede naturalizar, porque si no, sí, no vamos a poder cumplir nuestro reto, que es el compromiso social. Y ya se los adelanto que mi propuesta como reto y como solución posible es el compromiso de alertas tempranas de la propia sociedad, que en definitiva es la destinataria de todo este trabajo o intentos de intervención o de prevención de la violencia, sobre todo en estos sectores de vulnerables, para que nunca exista este trauma tan temido y para mí irreversible cuando estuvo dado en edades muy tempranas o con violencia vicaria, en donde puedan hasta llegar a una alienación parental, que es justamente, no es la violencia vicaria, que es la que ejerce, por ejemplo, el marido con su esposa, cuando le dice te voy a tocar donde más te duele, que son tus hijos, sino cuando directamente ese
cónyuge o integrante de familiar va directamente contra los menores, lo cual le genera una alienación parental tratando de poner en contra al otro progenitor, hablándole mal de su madre, de su padre o de sus abuelos o lo que fuere de la situación de la que ustedes estén hablando, sea en un colegio, sea a nivel titular adjunto, médico-paciente o cualquier situación de violencia que ustedes estén desarrollando, estudiando. Entonces, como les decía, vamos a ver entonces una dimensión teórica que la dejamos a los plexos normativos y esos cuerpos legales, corpus iuris, de cada país, ¿verdad? Entonces no voy a hablarles de cómo es en la Argentina, porque cada uno de los que esté escuchando lo va a poder adaptar a su plexo normativo. Después vamos a darle una dimensión práctica en donde va a ser un poquito difícil porque ni siquiera podemos tener una interacción como si fuera una clase sincrónica, pero vamos a tratar de darlo con el ejemplo de la pirámide de Bloom, que yo siempre la utilizo, que es una cuestión meramente docente, meramente de conocimiento, y sabemos que la educación es el pilar fundamental en los temas de violencia, porque si hay educación, quizás ya no va a haber ningún tipo de violencia, porque la ética, los valores, las cuestiones ya están en esa educación primaria o en esa educación de base en la propia familia o en la educación ya a otros niveles, y ahí después vamos a trabajar la alegoría de la caverna de Platón como esa luz de conocimiento que debemos atravesar y que algunos encadenados en esa caverna lo veían simplemente como sombras o como perspectivas, y que realmente entre todos, por eso estamos delegando a la sociedad la solución en los temas de violencia, y entonces por eso se me hizo imperioso volver a la alegoría de la caverna de Platón, y vamos a volver también a las enseñanzas de Sócrates, a sus jóvenes atenienses, y vamos a volver, ¿saben a dónde? Los voy a remontar en un viaje histórico hasta el Código de Hammurabi, porque es allí, justamente en esa gran piedra negra, que a veces la uso para hablar de cuestiones más con connotación positiva, y hoy lamentablemente lo voy a utilizar para hablar con una connotación negativa, porque en esa gran piedra negra es donde creo que nace la violencia, porque es justamente la definición de venganza. ¿Se acuerdan de ese ojo por ojo, diente por diente? Eso justamente es lo que el derecho es tan bueno que ya lo erradicó. El derecho se morigeró, y aún en las penas del derecho penal sabemos que son para resocializar y reinsertar a los, ni siquiera vamos a llamar reos, porque acá estamos con un lenguaje en donde vamos a erradicar cualquier signo aún sutil y aún oculto de violencia, y me parece que llamar reo, vamos a llamar a esa persona que estuvo con un proceso, un debido proceso legal, en donde hubo después de una denuncia, habrá sido entonces procesado o condenado, primero imputado, procesado, condenado, pero después cualquier pena aplicada es para resocializar y para reinsertar a la sociedad, porque tiene sus derechos humanos vigentes. Y ese vulnerable, porque sabemos que los privados de la libertad en esas reglas de Brasilia también es un grupo vulnerable, como estábamos definiendo, que ustedes lo conocen porque existen las convenciones de niños, niñas y adolescentes, de adultos mayores, de migrantes, de privados de la libertad, del grupo LGTB+, de pueblos originarios, porque ya no podemos hablar de indígenas, ¿no es cierto?, sino que hablamos de pueblos, ni siquiera aborígenes ni indígenas, sino de pueblos originarios, que quiere decir que estuvieron antes que nosotros. Entonces, bueno,
Pero vamos a seguir con las dimensiones, porque son 5. La dimensión teórica, que son esos plexos normativos de cada país, la dimensión práctica, que ahora vamos a volver a esta pirámide a nivel docente, a nivel pedagógico, a nivel del conocimiento, que también creemos que la educación es el primer pilar fundamental donde se debe asentar cualquier intento de prevención de violencia. Luego de la educación, ya instalado el hecho de violencia, ahí sí la denuncia, la visibilización y por supuesto el seguimiento. Ya la ONU nos tiene acostumbrado a esos monitoreos que aún habiendo solucionado cualquier conflicto, siempre además de la prevención, y en España sé que lo hacen y mucho, la provención, que es tratar de reconstituir y preservando relaciones, como en cualquier conflicto, aún ya detectado el conflicto y solucionado, por así decir, quizás con una sentencia o con un acuerdo de soluciones amistosas en la Corte Interamericana, cualquier solución que se haya dado en este conflicto, la prevención, mejorando las relaciones, preservando las relaciones de las personas involucradas para un futuro. ¿Por qué? Porque creo que de esa manera, cuando se mejoran las relaciones de las personas involucradas, en este caso de una violencia, sea cualquiera de las que estuvimos clasificando, física, psicológica, educacional, institucional, laboral o simbólica, que es la que ahí van a encontrar como les decía, del CONAPO en México, el Consejo Nacional de la Población, que también se ocupa y preocupa de estos temas, además de los temas demográficos y demás. Bueno, después también ahí tienen toda una estadística, en una dimensión estadística que ahora vamos a llegar, cómo es en Latinoamérica, porque también sabemos que la ONU y la Organización Mundial de la Salud, con respecto a estos traumas que estábamos hablando, también son, por supuesto, organismos internacionales que se ocupan y realmente muchísimo de estos temas tan interesantes como la violencia. Entonces, estábamos en la dimensión teórica con ese plexo normativo de cada país, esa dimensión práctica con la pirámide de Bloom, que ahora vamos a tratar de explicarla porque me parece que a nivel creativo es muy importante siempre, sobre todo para estos ámbitos académicos o de educación. Luego, una que yo siempre les digo a mis alumnos es donde me quiero quedar a vivir, que es la dimensión de los valores. Y por eso ahí van a encontrar la alegoría de la caverna, porque a esos encadenados, que también podemos estar hablando de estratos sociales, en donde tenemos a los encadenados, que son los que no pudieron atravesar la luz del conocimiento, a los artesanos, que los necesitamos, y a los iluminados o a las personas que sí atravesaron esa luz del conocimiento, pero que entonces yo siempre digo, volvamos a la caverna para traer y que ninguno quede encadenado con sombras en el conocimiento. El conocimiento tiene que estar dado y tienen que todos poder tenerlo, como hemos tenido todos la suerte de estudiar, y quizás de esa manera estar un poquito más alejado de estos círculos de violencia. Entonces, la dimensión de los valores son esos valores de la primera infancia, esos que nos dan en nuestros hogares, luego en la escuela, pero partiendo de lo básico que es el saludo, el buen día, buenas tardes, buenas noches o el por favor, gracias de nada. Eso me parece que es la base, el cimiento de la educación. Los valores, y después para poder tener un único norte, porque yo después les voy a dejar un diagnóstico que es algo propio, que bueno, en un momento muy especial de mi vida, cuando le entregué el diploma de abogado a mi hijo
generé este diagnóstico y lo quiero compartir con ustedes porque me parece muy necesario para poder terminar ya en el final de la clase con esto que nos estamos hoy comprometiendo, que es, porque fíjense, es delegar a la sociedad, que es la única destinataria de esta prevención de violencia, el compromiso de estar en alertas tempranas y ante la menor situación de violencia, de abuso, de autoridad, denunciar, o por lo menos esas llamadas, y también en otra de las dimensiones que ya vamos a llegar quizás más al final de la clase, con jurisprudencia, que les traje jurisprudencia bastante dispersa de Argentina, de Nueva York, en Estados Unidos, y también bueno, ya vamos a llegar a esa jurisprudencia que nos va a ilustrar y que es una de las preguntas de la evaluación, y quiero conocer el impacto que a ustedes les va a provocar, porque en el caso argentino realmente voy a tener que taparme para poder decirlo, pero como estamos hablando de visibilizar, no puedo dejar de contarles ese caso aberrante de una madre que no solamente con torturas llegó a matar a su hijo de 2 años, en una situación que ellas mismas dijeron que era para poder vivir con su pareja, que hoy por supuesto están ambas detenidas con perpetua, y que después fue la propia sociedad que le pidió a la justicia, porque estaban en la misma celda, que fueran separadas, porque si no estaban cumpliendo su deseo, que este menor no interfiriera en su vida de pareja. Entonces hoy están separadas de celda. Entonces hoy podemos decir de alguna manera que su hijo puede descansar en paz. Aberración de violencia si las hay. Pero bueno, antes de hablar de ese caso de jurisprudencia, antes de hablar del caso de Kitty Genovese, de Nueva York, que es donde justamente nace esta propuesta como reto, que es la alerta temprana, la denuncia oportuna, y creo que de donde nace esas llamadas al 911, bueno, creo que en España ustedes tienen el 016, nosotros en Argentina el 911, que es cuando podemos llamar a la policía y denunciar y tratar de llegar a tiempo, porque en el caso que yo les traigo como jurisprudencial, fue una violación de una, Kitty tenía 26 años y bueno, estaba toda la sociedad de Nueva York mirando desde los rascacielos y no denunciaron de manera oportuna, y luego de varios seguimientos del violador, logra no solamente violarla, sino también matarla. Y después el caso emblemático que generó en la Corte Interamericana luego la creación de la Convención de Belém do Pará, de María da Pena, donde el marido con un tiro ya en el video que les mando, porque realmente también, quedando cuadripléjica, ella misma lo cuenta, creo que lo que le voy a mandar es el link de ella contando su historia, ustedes, es un caso conocido, hablando y preocupándose por la violencia de género, sé que todos conocen el caso de Brasil, de María da Pena. Voy a mirar un poquito el horario, a ver si estamos unos minutitos más, y voy a generar una segunda parte de la clase. Entonces, vamos a terminar primero con las dimensiones para después adentrarnos a los pilares. Entonces, las dimensiones, que eran 5, como les dije, la dimensión teórica, esos plexos normativos de cada país, que lo dejo para las normativas que ustedes conocen, cada uno en el país de origen y donde ejercen la profesión. Para la dimensión práctica, la pirámide de Bloom, que es la pirámide del conocimiento, es muy simple y se las voy a reducir. Todo conocimiento hoy sabemos que se lo podemos pedir con un prompt a la inteligencia artificial, pero esa no es. El verdadero conocimiento es
lo podemos extractar de un libro, de una clase, de internet, de lo que fuere, pero el verdadero conocimiento es cuando a ese conocimiento que me llega, no importa cómo, lo podemos criticar, sintetizar, resumir, y después se ha incorporado una última, que es crear. ¿Qué voy a crear con ese conocimiento que me llegó a aprender? Siempre le digo a mis alumnos con H en el medio, aprender. Cuando realmente lo internalicé, puedo decir que esa teoría la puedo aplicar. Entonces ese es el verdadero conocimiento, cuando puedo tomarlo, resumirlo, criticarlo, sintetizarlo, aplicarlo y hacer algo creativo con ese conocimiento. Entonces, de estas 5 dimensiones ya tenemos la dimensión teórica, la dimensión práctica con esta pirámide de Bloom, como para poder entender a nivel pedagógico qué es el verdadero conocimiento, la dimensión de los valores, que ya hicimos todo este camino desde el hogar, el colegio y bueno, las universidades, o a donde hayamos podido sacar a los encadenados para que atraviesen, como dijo en esa alegoría de la caverna Platón, la luz y llegar a la luz del conocimiento. La dimensión estadística, que ahí, bueno, como les dije, creo que les estoy mandando algo de Latinoamérica, con estadísticas. Luego, la última, podríamos decir, una dimensión legislativa, porque creo que acá se impone desde todas las funciones del Estado una función ejecutiva con políticas públicas, y luego que esas políticas públicas sean derivados en los países donde funcionan los 3 poderes, los proyectos legislativos, para que por fin sean ley, y entonces si es ley, dura lex es lex, y entonces debe ser aplicada y cumplida. Bueno, vamos a cortar ahora aquí y enseguida continuamos con un segundo videíto. Si me lo permiten, 1 minuto.